Imagina que estás mirando al techo en medio de la noche, sin poder dormir. Afuera hay silencio, pero dentro de ti una tormenta grita. ¿Por qué, Alá? ¿Por qué permites tanto dolor? Has hecho dua, has llorado en sujud, has pedido alivio, y sin embargo, el peso sigue ahí. A veces parece que el cielo calla, que el alivio no llega. Pero, ¿y si ese silencio no fuera ausencia? ¿Y si ese dolor fuera la respuesta que no esperabas? El Corán responde, y lo hace con una sabiduría que atraviesa el alma y la reconstruye. Alá no habla solo para consolar, habla para curar. Cada ayah sobre la prueba, la paciencia y la confianza es una llave escondida. No estás aquí por casualidad, es decreto. Alá te trajo hasta este momento porque quiere recordarte algo. Lo que estás viviendo no es castigo, es preparación. La cura está justo dentro de la herida que quieres olvidar. Hoy vas a entender por qué Alá permite el dolor y por qué ese dolor podría ser el puente hacia tu paz. El sufrimiento no es debilidad, es el terreno donde Alá planta la fortaleza. Donde tú ves final, Él ve comienzo. Quédate, porque lo que vas a escuchar puede cambiar la forma en que ves tu historia. Tal vez, solo tal vez, esta sea la respuesta que has estado pidiendo en tus súplicas más silenciosas. Respira profundo. Di Bismillah. No llegaste aquí por casualidad. Alá te trajo hasta este momento porque hay algo que tu corazón necesita escuchar. Si estas palabras tocan algo dentro de ti, escribe en los comentarios. Confío en Alá, incluso en mi dolor. Esa frase no es simple, es tu testimonio, tu acto de fe. Cada comentario será una súplica colectiva, un eco de corazones que aún creen. Si este mensaje trajo calma a tu alma, deja tu me gusta como una sadaká yariya. Ese gesto puede llevar esperanza a alguien que hoy está al borde de rendirse. Y si tu corazón busca más recordatorios como este, suscríbete. Aquí no estás solo. Somos una comunidad que encuentra fuerza en el Corán y propósito en la prueba. Quédate hasta el final, porque lo que Alá reveló sobre el dolor puede transformar tu forma de entender la paciencia, la fe y la misericordia. Respira otra vez. Tal vez este sea el instante en el que Alá comienza a curarte. En el calor abrasador del desierto, el silencio era tan profundo que hasta el viento parecía contener la respiración. Maryam, alayha salam, se apoyaba en el tronco de una palmera seca, su cuerpo agotado, su corazón quebrado, su alma entre el miedo y la fe. Acababa de dar a luz, sola, sin nadie que la defendiera de las miradas, de los juicios, de las voces que pronto la señalarían. El sol caía sobre su piel. Las lágrimas se confundían con el sudor y entre sollozos murmuró: «Ojalá hubiera muerto antes de esto y hubiera sido olvidada por completo». Surat Maryam 19:23. Esa frase, que nace de la desesperación más humana, es el reflejo del grito silencioso de millones de almas que hoy sienten lo mismo, que Alá las ha olvidado, que su dolor no tiene sentido, que el silencio del cielo es una forma de abandono. Pero lo que ocurrió después cambió todo. En medio de la aridez, una voz divina habló desde abajo. «No te entristezcas, tu Señor ha puesto un arroyo a tus pies». 19:24. Agua brotando en la nada, vida en el lugar del desespero, misericordia cuando ya no quedaban fuerzas. ¿Puedes imaginar ese momento? El suelo seco se abrió, el agua fluyó y Maryam comprendió que Alá nunca la había dejado. Su prueba fue el escenario donde la respuesta de su Señor se manifestó. Esa es la esencia del dolor. Lo que parece el fin es en realidad el principio del alivio. Cuando el alma grita, «Ya no puedo más», Alá susurra, «Yo estoy contigo». Y aunque el corazón humano tiembla al no ver una salida, el Corán responde con una promesa que corta la oscuridad. Con la dificultad viene la facilidad. El silencio de Alá no es ausencia, es construcción.
Es en ese espacio invisible donde Él moldea la fe, donde enseña a confiar más allá de la lógica, más allá del tiempo. ¿Cuántas veces tú también te has sentido como Mariam, cansado de cargar el peso de lo que no entiendes, asustado por lo que no puedes controlar? ¿Cuántas veces has pensado que la respuesta de Allah no llega? Pero, ¿y si ese aparente silencio fuera su forma de hablarte? ¿Y si tu soledad no fuera un castigo, sino una invitación a acercarte más? En la historia de Mariam está escondida una cura que pocos reconocen. El alivio no siempre viene de fuera. A veces nace dentro del dolor. Allá no quitó su sufrimiento al instante, pero le dio algo mayor: certeza. La certeza de que incluso en su peor momento, Él estaba presente. Esa es la cura escondida en tu prueba. No es una fórmula rápida. Es una transformación profunda que solo ocurre cuando dejas de preguntar ¿por qué a mí? Y comienzas a preguntar ¿qué quiere Alá mostrarme a través de esto? Tal vez hoy tú también estás bajo tu propia palmera seca, sintiendo que ya no puedes más. Pero Alá te está viendo. Él sabe cada lágrima que has derramado, cada noche en la que te has sentido solo. Y mientras tú crees que todo se rompió, Él está haciendo brotar agua bajo tus pies. La cura llega cuando aceptas que no necesitas entender el plan, solo confiar en quien lo diseñó. Escribe en los comentarios: Allah no me ha olvidado, Él está conmigo. Que sea tu declaración pública de fe un recordatorio para ti y para todos los que lean que la cercanía de Alá no se mide por la ausencia de dolor, sino por la presencia de esperanza. Escribe para reafirmar lo que el Corán repite una y otra vez: Alá no abandona a quienes confían en Él, porque este mensaje no es teoría, es una verdad viviente. La soledad de Mariam fue el lugar donde Alá la honró, donde la convirtió en símbolo eterno de pureza y fortaleza. Si estás en un valle oscuro, no temas. Las historias del Corán existen para recordarte que los más amados por Allah también lloraron, también cayeron, también dudaron, pero se levantaron sostenidos por su misericordia. Y lo que Allah hizo por ellos, puede hacerlo por ti. Así que la próxima vez que sientas que tu oración no atraviesa el cielo, recuerda a Mariam bajo la palmera. Recuerda que el agua no brotó cuando ella gritó, sino cuando aceptó el silencio y esperó. Porque la respuesta de Allah no llega con el ruido de los milagros, sino con la quietud de la fe. Pero eso no es todo. Hay algo más profundo, una revelación que pocos conocen sobre cómo Allah convierte el dolor en propósito, y cuando lo descubras, entenderás que cada herida que llevas fue escrita con amor divino, no con castigo. Adán, alayhi salam, abrió los ojos y vio un mundo que antes no conocía. El aire pesaba distinto, el cielo ya no era el mismo, el paraíso había quedado atrás. En su pecho, una mezcla de arrepentimiento y miedo ardía más que cualquier fuego. Había desobedecido a su Señor, había probado aquello que le fue prohibido. No fue arrogancia, fue deseo de entender, de probar, de alcanzar algo más. Pero ese deseo lo condujo a la caída. Y en ese instante, cuando su alma se llenó de culpa, cuando el eco de su error lo envolvió, comprendió lo que el dolor realmente significa. No siempre castigo, sino llamado. En medio de su llanto, Adán levantó las manos y buscó palabras que pudieran alcanzar el cielo. Y Allah, en su infinita misericordia, le enseñó las palabras del perdón. Entonces, Adán recibió palabras de su Señor, y Él lo perdonó. Ciertamente, Él es el más indulgente, el misericordioso. Surat al-Baqara 2:37. Ese momento fue más que redención. Fue la primera lección sobre cómo Allah transforma la culpa en camino de retorno. ¿Cuántas veces tú también has sentido el peso de tus errores, como si las puertas se hubieran cerrado para siempre? ¿Cuántas veces tu corazón ha repetido, ya no merezco ser perdonado? Pero si el primer hombre, el padre de la humanidad,
fue perdonado después de desobedecer una orden directa de su Creador. ¿Cómo podrías tú creer que tu historia no puede ser escrita de nuevo? La culpa que llevas no es señal de perdición, es prueba de que tu fe sigue viva. El dolor que sientes al recordar lo que hiciste no es odio de Alá hacia ti, es su llamada para que regreses. El Corán no oculta los errores de los profetas, los muestra para enseñarte que el arrepentimiento sincero siempre abre la puerta del alivio. El dolor, cuando se convierte en súplica, purifica más que cualquier lágrima silenciosa. Adán no esperó a entender por qué cayó, simplemente dijo: Rabbana salamna anfusana, Señor nuestro, hemos sido injustos con nosotros mismos. Si no nos perdonas y no tienes misericordia de nosotros, seremos de los perdidos. Surat Al-Araf 7:23. Y Alá respondió con perdón. ¿Ves? No hay pecado tan grande que supere la misericordia de aquel que te creó. El problema no es caer. El problema es quedarse en el suelo creyendo que Alá no quiere levantarte. Y si la culpa que te atormenta fuera, en realidad, el recordatorio de que Él aún te está llamando. Muchas veces confundimos el remordimiento con desesperanza, cuando en realidad ese dolor que aprieta el pecho es la chispa de la conexión que aún no se rompió. El Corán responde a los que cargan culpas con una ternura que desarma. Oh siervos míos, que habéis cometido excesos contra vosotros mismos, no desesperéis de la misericordia de Alá. Ciertamente, Alá perdona todos los pecados. Surat Az-Zumar 39:53. Y es ahí donde está la cura escondida en tu prueba. Cuando piensas que tu error te alejó de Alá, Él lo convierte en el medio para acercarte más. El pasado no define tu valor, sino tu dirección. El arrepentimiento sincero, el taubá, no es una palabra vacía, es la llave que rompe las cadenas del ya es tarde. Cada lágrima derramada por culpa puede ser semilla de una nueva vida. La diferencia entre el remordimiento y la redención está en hacia quién diriges tus lágrimas. Si lloras ante la gente, te ahogas. Si lloras ante Alá, sanas. Escribe en los comentarios: mi Señor me perdona y yo vuelvo a Él. No como quien busca consuelo superficial, sino como quien afirma su fe ante la mirada de Alá. Cada palabra que dejes escrita será tu testimonio de que crees en su promesa, de que eliges la esperanza sobre la culpa. No importa lo que hayas hecho, importa que hoy, en este instante, decidas regresar. La historia de Adán no es solo una historia antigua, es la tuya, repetida cada vez que fallas. Te rompes y aún así vuelves a pronunciar su nombre. El dolor del arrepentimiento no es debilidad, es la prueba más clara de que Alá vive en tu corazón. Nadie se siente culpable por alejarse de lo que no ama. El alma solo duele cuando se separa de su fuente. Así que no dejes que el Shaitán te convenza de que tu pecado te define. Porque si él fue expulsado por su arrogancia, tú puedes ser elevado por tu humildad. Recuerda, el Corán no fue revelado para los perfectos, sino para los que buscan perfeccionarse. Si sientes culpa, es porque Alá te ha tocado el corazón. Él no deja que su siervo viva en paz con el error. Esa incomodidad es su misericordia. Cuando Adán fue perdonado, el paraíso no le fue devuelto, pero recibió algo más grande, la oportunidad de enseñar a toda la humanidad cómo regresar. Tu historia también puede enseñar, tu dolor puede ser guía para otros, pero hay algo más que pocos saben, incluso tus errores forman parte del decreto de Alá, no para justificar el pecado, sino para mostrarte que nada escapa a su sabiduría. Cada caída tiene propósito, cada lágrima una función. Lo importante no es no tropezar, sino entender por qué Alá permitió ese tropiezo. Y cuando descubres eso, tu culpa se convierte en gratitud y tu dolor en dhikr. Porque el Corán no solo perdona, transforma. Y si escuchas con el corazón abierto, descubrirás que la voz que te dice no tienes remedio no viene de Alá, sino del enemigo que teme verte levantarte.
La cura está en reconocer que Allah no solo borra el pecado, sino que puede convertirlo en recompensa. Él no solo te limpia, te eleva. Y mientras algunos creen que el pasado los condena, los que entienden el mensaje del Corán saben que el pasado puede ser el campo donde Allah planta tu nueva fe. Yusuf, alayhi salam, estaba de pie frente a un pozo profundo. El eco de las risas de sus hermanos aún flotaba en el aire, mientras las piedras caían a su alrededor y el agua reflejaba su miedo. No entendía cómo aquellos que compartían su sangre podían ser los mismos que lo habían arrojado a la oscuridad. El mundo se había vuelto silencio. No había nadie para ayudarle, solo el agua fría, el vacío y la traición. En ese momento, Yusuf no sabía que el pozo sería el comienzo de su ascenso, que esa traición sería el primer paso de un plan divino tan perfecto que incluso la injusticia se convertiría en vehículo de misericordia. Y Alá prevalece sobre su asunto, pero la mayoría de la gente no lo sabe. Surat Yusuf 12:21. Ese versículo no solo narra un hecho histórico, es una promesa. Ningún daño que te hagan los hombres puede frustrar lo que Allah ha escrito para ti. El corazón humano duele cuando la traición llega desde los lugares donde más se esperaba amor. Los extraños no rompen tanto como los cercanos. A veces el golpe no es físico, sino emocional. Una palabra que destruye, una mentira que hiere, una injusticia que roba la paz. Te quedas preguntando, ¿por qué, Allah? ¿Por qué permites que me hagan esto? Pero el Corán responde sin rodeos, porque en la herida se revela lo que la comodidad oculta. Si nunca hubieses sido traicionado, no habrías aprendido a confiar solo en Alá. Si nunca te hubiesen fallado, seguirías buscando seguridad en lo que no puede sostenerte. La traición, en el lenguaje de Alá, no es el fin, es el punto donde se separa lo humano de lo divino. Yusuf, en su oscuridad, no sabía que esa caída lo llevaría al palacio, que el pozo se transformaría en trono, que la injusticia de sus hermanos sería el puente hacia su destino. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has sentido que te empujan al pozo? ¿Cuántas veces has sido herido por quienes prometieron protegerte? El Corán no te pide negar el dolor, sino resignificarlo. Allah prevalece sobre su asunto. Eso significa que aunque te traicionen, aunque te hieran, aunque intenten borrarte, lo que Allah ha decretado para ti, nadie lo puede impedir. Yusuf fue vendido como esclavo, humillado, acusado injustamente, pero cada aparente caída lo empujaba más cerca de la sabiduría que Allah tenía reservada para él. Así también ocurre contigo. Las injusticias no te detienen, te dirigen. Lo que hoy parece pérdida, mañana se revelará como protección. El Corán enseña que la vida no está contra ti, está moldeándote. El dolor, cuando se entiende desde la luz divina, se convierte en herramienta. Escribe en los comentarios, confío en el plan de Alá, incluso cuando no lo entiendo. Que esa frase no sea solo un comentario, sino un acto de fe, una forma de declarar que no eres esclavo de la injusticia, sino testigo de cómo Alá escribe recto en líneas torcidas. Y si esta historia está tocando tu corazón, deja tu me gusta como una forma de sadaqa jariyah. Porque cada persona que vea este mensaje gracias a ti, cada alma que recuerde que Allah nunca abandona, será parte de tu recompensa. Comparte este video con alguien que esté sufriendo por una traición o una injusticia, porque quizás Allah te use como instrumento para aliviar el corazón de otro creyente. El Corán no oculta el sufrimiento de Yusuf, lo muestra con detalle para que entiendas que los golpes no detienen a quien está bajo el cuidado de Allah. Incluso en prisión, Yusuf mantuvo su dignidad. No se rebeló contra el decreto, no se llenó de odio. Su paciencia fue su poder, su silencio fue su escudo. En lugar de buscar venganza, esperó, porque cuando sabes que Alá ve lo que te hicieron, no necesitas defenderte. Quien confía en el juez supremo no teme a los juicios de los hombres.
Y aquí está la parte que pocos entienden. A veces Alá permite que seas traicionado para protegerte del destino que pedías. A veces el rechazo es su misericordia. Yusuf pidió amor y le dieron abandono. Pidió libertad y fue encerrado, pero en cada paso el Corán deja claro que Alá nunca lo soltó. Y así fue como lo establecimos en la tierra. Lo que comenzó en oscuridad terminó en poder, no porque los hombres quisieran, sino porque Alá lo decidió. Y si esa persona que te traicionó fue el medio para que Alá te moviera del lugar equivocado al correcto, y si esa pérdida fue tu liberación, cuando Yusuf miró a sus hermanos años después, no había rencor en su voz, solo sabiduría. Dijo: «Hoy no hay reproche contra vosotros, que Alá os perdone. Él es el más misericordioso de los misericordiosos». Surah Yusuf 12:92. Esa frase encierra el secreto del verdadero perdón. No se trata de olvidar lo que te hicieron, sino de comprender por qué Alá lo permitió. Cuando perdonas, no estás justificando al otro, estás liberándote a ti. La cura escondida en la traición no está en la justicia humana, sino en la paz espiritual. Cada herida que entregas a Alá se convierte en algo sagrado. Si Yusuf hubiese alimentado su odio, nunca habría conocido la dulzura del propósito. El perdón fue su llave al poder. Respira profundo y piensa en esto. Lo que hoy te rompe puede ser la semilla de algo mayor. La justicia de Alá no llega tarde. Llega cuando tu corazón está listo para recibirla. Y mientras el mundo te dice que respondas con venganza, el Corán te enseña a responder con fe. No te rebajes a la altura de quienes te dañaron. Elévate a la altura de quien te creó. Porque hay algo que pocos saben. La traición es una de las pruebas más cercanas a la profecía. Todos los que Alá eleva deben pasar por ella. No es castigo, es preparación. Así fue con Yusuf, así será contigo. Y aunque hoy estés en tu propio pozo, el mismo Alá que hizo brotar agua bajo los pies de Mariam, el mismo que perdonó a Adán, es el que te está observando en tu oscuridad. Él no te ha olvidado. Él está escribiendo tu ascenso. Jacob, alayhisalam, estaba sentado, las manos temblando sobre su túnica, mientras el eco de su hijo perdido seguía resonando en su corazón. Los años habían pasado, pero la herida seguía abierta. Sus ojos, cansados de mirar un horizonte sin respuesta, se habían vuelto blancos por el llanto. Cada amanecer traía la misma pregunta: ¿por qué Alá permitió que me arrebatara lo que más amaba? Pero Jacob no culpó. No se rebeló, solo se quebró ante su Señor. Solo me quejo de mi aflicción y tristeza ante Alá. Surah Yusuf 12:86. Esa frase es un mapa espiritual. Enseña que el dolor no es pecado cuando se entrega a aquel que lo envía. La pérdida, el duelo, la ausencia, son dolores que nadie puede explicar del todo. Perder a alguien que amas es como caminar por una habitación donde todo sigue en su lugar, pero el aire ya no tiene vida. El Corán reconoce esa realidad. No pide que ignores el dolor, sino que lo dirijas correctamente. Jacob lloró, sí, pero su llanto no era desesperación, era adoración. Llorar ante Allah no debilita la fe, la fortalece. Es el recordatorio de que, incluso en la tristeza más profunda, tu corazón sigue reconociendo su existencia. ¿Has sentido esa sensación de vacío, de mirar una puerta que no volverá a abrirse? ¿Has sentido que el silencio de la pérdida pesa más que 1000 palabras? El Corán no te dice que el tiempo cura todo, te dice que Alá cura lo que el tiempo no puede tocar. Porque el duelo no es una enfermedad que pasa con los días, es una escuela espiritual. Y en esa escuela, la primera lección es la entrega. No el olvido, no la negación, la entrega. Jacob no dejó de amar a Yusuf, ni dejó de orar por él. La paciencia en el Corán no es resignación, es resistencia con fe. Oh hijos míos, id y buscad a Yusuf y a su hermano, y no desesperéis de la misericordia de Alá,
Surat Yusuf 12:86. Qué frase tan poderosa. No desesperéis. El hombre que perdió a su hijo, el que fue consumido por la tristeza, fue el mismo que enseñó a no rendirse. Esa es la diferencia entre la tristeza que destruye y la tristeza que purifica. Una te aleja de Alá, la otra te acerca más. Hay quienes dicen, si tuvieras fe, no llorarías. Pero el Corán responde lo contrario. Llorar es parte de la fe. El profeta Muhammad lloró por su hijo Ibrahim. Dijo, el corazón se entristece, los ojos derraman lágrimas, pero no decimos sino lo que complace a nuestro Señor. Así es como se equilibra la fe y la emoción. Lloras, pero sin perder la esperanza. Te duele, pero no dudas de su sabiduría. Escribe en los comentarios, entrego mi tristeza a Allah, no como un gesto poético, sino como una declaración espiritual. Que tu comentario sea una súplica silenciosa, una forma de decirle a tu corazón que no tiene que cargar solo con lo que pesa tanto. Porque llorar frente al mundo vacía el alma, pero llorar frente a Allah la purifica. El duelo no es lineal. Algunos días parecen más soportables, otros parecen imposibles. Pero recuerda, incluso los profetas sintieron el peso de la pérdida. Ayub perdió a sus hijos. Muhammad perdió a su esposa, a sus compañeros, y sin embargo, cada uno de ellos encontró en la tristeza un motivo para acercarse más a Allah. El Corán te enseña que no hay contradicción entre llorar y creer. De hecho, quien no siente dolor no está vivo. La pérdida revela algo profundo, que todo lo que amas es prestado, que nada te pertenece realmente excepto tu relación con Allah. Y cuando comprendes eso, el duelo se transforma. No dejas de sentir, pero el sentimiento deja de aplastarte. Jacob no recuperó a Yusuf inmediatamente. Pasaron años, pero cada día de espera fue una conversación con Allah. Cada lágrima fue un paso hacia la paz. Y si el dolor que sientes por esa persona que ya no está es en realidad una forma de que Allah mantenga viva tu conexión con Él, el amor que no puede expresarse en presencia se convierte en súplica. Las palabras que ya no puedes decirle a esa persona, puedes decirlas a Allah. Oh Allah, guárdalo, perdónalo, reúne nuestras almas en tu misericordia. El duelo se convierte en adoración cuando lo transformas en dua. No hay vergüenza en recordar, no hay debilidad en extrañar. La fe no borra la nostalgia, la ilumina. Allah no te pide que dejes de amar, te pide que ames de una forma que te acerque a Él. Y cuando llega la noche y la tristeza vuelve con fuerza, repite las palabras de Jacob: solo me quejo de mi aflicción y tristeza ante Allah. Que esa frase sea tu escudo, porque el alma que se queja ante su Señor nunca queda sin consuelo. Respira hondo, siente la presencia de Allah en tu duelo. Él no está distante. Cada lágrima que derramas tiene testigo. Cada vacío que sientes tiene propósito. Y aunque no lo veas, el alivio ya está en camino. El Corán no promete una vida sin pérdida, promete consuelo en cada pérdida. El duelo no termina cuando olvidas, termina cuando aprendes a mirar al cielo y decir: todo lo que Alá toma le pertenece, todo lo que Él deja es misericordia. Esa comprensión no borra el dolor, pero lo transforma en paz. Y esa paz, aunque parezca silenciosa, es la forma más pura de sabr. Ayub, alayhi salam, se encontraba solo, debilitado, rodeado por la enfermedad y el silencio. Su cuerpo, antes fuerte, se había vuelto frágil. Sus manos temblaban, su piel dolía, y cada respiración era un recordatorio del sufrimiento. Lo había perdido todo: su salud, su familia, su riqueza. Pero lo más profundo no era la pérdida material, sino el vacío que la prueba parecía abrir. Durante años, las súplicas salían de su corazón con lágrimas, no con quejas. La gente lo había abandonado, su entorno lo había dado por perdido, pero él seguía diciendo: mi Señor me ha afligido con el mal, pero tú eres el más misericordioso de los misericordiosos. Surat Al-Anbiya 21:83. En esas palabras hay una sabiduría que muchos no ven.
Ayub no pidió que el dolor se fuera, pidió que su Señor lo guiara a través de él. Y Alá respondió: golpea con tu pie, este es un manantial para lavarte y beber. Surat Sad 38:42. No fue un milagro de poder, sino una lección de paciencia. La cura no estaba fuera, sino dentro. El dolor físico tiene una forma especial de quebrar el alma. No se trata solo del cuerpo que sufre, sino de la mente que se agota. Cuando la enfermedad se alarga, el ser humano se enfrenta a una de las pruebas más duras: mantener la fe mientras el alivio no llega. Muchos creen que la salud es el signo de la bendición, pero el Corán muestra que a veces la verdadera bendición está en la prueba. Ayub perdió lo que la gente llama vida, pero nunca perdió lo que la vida realmente significa: su conexión con Alá. En su enfermedad encontró claridad. En su soledad encontró compañía divina. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has sentido que tu cuerpo te traiciona, que tu salud se derrumba y tus oraciones no cambian nada? Pero, ¿y si la enfermedad no es castigo, sino conversación? ¿Y si Alá te eligió para mostrar al mundo que incluso en el dolor más profundo, la fe puede brillar? El Corán enseña que no hay sufrimiento inútil. Cada célula que duele, cada noche sin sueño, cada lágrima derramada puede ser escalón hacia el paraíso si tu corazón se mantiene firme. El sabr, paciencia, no es callar el dolor, es no permitir que el dolor te haga dudar de tu Señor. Ayub no fingió ser fuerte. Él fue fuerte porque no dejó de hablar con Alá. El secreto está ahí. No se trata de resistir en silencio, sino de resistir con propósito. La paciencia sin conexión se convierte en resignación, pero la paciencia con fe se transforma en adoración. Por eso, cuando Alá finalmente alivió su sufrimiento, no lo hizo como recompensa por soportar, sino como confirmación de que había aprendido a confiar. Escribe en los comentarios: acepto mi prueba con sabr y confío en Alá. No como una frase bonita, sino como un compromiso espiritual. Que tus palabras sean testimonio de que tu fe es más fuerte que tu cuerpo. Cada persona que lea tu comentario verá que el dolor no puede apagar la luz de quien cree. Ayub podría haberse rendido. Podría haber dicho: ¿por qué a mí? Pero eligió decir: oh Señor, el mal me ha tocado, y tú eres el más misericordioso. ¡Qué diferencia tan poderosa! Uno se queja al universo, el otro se entrega al Creador del universo. Ese es el punto donde el sufrimiento cambia de sentido. No es negación, es rendición sagrada. El Corán muestra que cuando Ayub golpeó el suelo con su pie, no fue la tierra la que respondió, fue el cielo. Alá le devolvió la salud, la familia y la paz. Pero lo más importante, le devolvió a sí mismo, porque la enfermedad puede destruir el cuerpo, pero nunca el alma que se aferra al recuerdo de su Señor. El cuerpo enfermo puede ser cárcel o puede ser escuela, y depende de lo que mires. Si miras el dolor, te hundes. Si miras el propósito, te elevas. Alá no quiere tu sufrimiento, quiere tu despertar. Quiere que mires más allá del síntoma y descubras lo que tu alma aún necesita soltar. A veces el cuerpo grita lo que el corazón calla, y cuando el corazón se rinde ante Alá, el cuerpo encuentra descanso, incluso en el dolor. Y si el alivio que esperas no está en sanar, sino en aceptar. El Corán te enseña que el alivio no siempre es físico, sino espiritual. Hay personas que sanan antes de morir, y otras que mueren sin haber sanado porque nunca encontraron paz. Ayub fue sanado mucho antes del manantial. Fue sanado cuando su corazón dijo Alhamdulillah, incluso enfermo. Cada enfermedad, cada dolor, cada limitación puede ser vehículo de perdón. El profeta dijo: no le sucede al creyente ninguna fatiga, enfermedad, tristeza, daño, ni aflicción, ni siquiera la espina que lo pincha, sin que Alá le borre con eso parte de sus pecados. ¿Entiendes la magnitud de esto? Lo que el mundo llama sufrimiento, Alá lo llama limpieza. El cuerpo duele, pero el alma
se purifica. Si esta historia te tocó el corazón, deja tu me gusta como un acto de gratitud por la salud que tienes y comparte este mensaje con alguien que esté enfermo o sufriendo. Puede que esa persona encuentre en estas palabras una chispa de esperanza y tú serás parte de esa recompensa. El Corán responde al dolor con una promesa: ningún sufrimiento del creyente es en vano. Ayub no fue recordado por su riqueza ni por su fuerza, sino por su paciencia. Y Allah lo mencionó en el Corán no para contar su tragedia, sino para inmortalizar su resistencia. Ciertamente encontramos en él un siervo paciente. ¡Qué excelente siervo! Verdaderamente se volvía a nosotros constantemente. Surat Sad 38-44. Esa es la verdadera victoria. No la ausencia de enfermedad, sino la presencia constante de fe. Porque cuando entiendes que la vida es una serie de pruebas, cada una con su propósito oculto, tu alma deja de preguntar ¿por qué? Y empieza a decir ¿para qué? Y ahí, justo en ese momento, el dolor deja de ser un enemigo y se convierte en maestro. El mar rugía frente a ellos. El viento golpeaba los rostros de los hijos de Israel, mezclando el miedo con el salitre. Detrás, el ejército de Faraón se acercaba con el sonido de las lanzas, los caballos y el eco de la muerte. Musa, alayhi salam, estaba de pie, mirando el agua que bloqueaba el camino, escuchando el pánico de su pueblo gritar: «Seremos alcanzados». Surat Ash-Shu'ara 26-61. En ese instante, el miedo humano y la fe divina se encontraron cara a cara. Cualquier otro habría temblado, pero Musa pronunció palabras que aún hoy resuenan como una llama en medio de la oscuridad. «No, mi Señor está conmigo. Él me guiará». 26-62. Esa respuesta no fue lógica. No vino de la mente, vino del corazón que ya se había rendido al Qadr de Allah. El miedo al futuro es como ese mar, está frente a ti, inmenso, imposible de cruzar. A veces no se trata de enemigos físicos, sino de decisiones, enfermedades, pérdidas o incertidumbres. Es ese momento en el que no ves salida, donde todo parece terminar. Pero el Corán enseña que cuando el creyente confía, Allah abre caminos donde antes solo había abismos. Lo que parece el final, en realidad, es el inicio de un nuevo decreto. Piensa en cuántas veces te has sentido atrapado, mirando el futuro con ansiedad, con la sensación de que nada saldrá bien. El miedo te paraliza, te hace dudar, y en el fondo comienzas a preguntarte si Allah realmente está contigo. Pero el Corán repite una y otra vez que el miedo no es señal de falta de fe, sino una oportunidad para que la fe se manifieste. Musa no dejó de sentir miedo, simplemente no lo dejó gobernar su decisión. Esa es la diferencia entre quien se ahoga y quien atraviesa el mar. En la historia, Allah ordenó: golpea el mar con tu vara. 26-63. Una orden aparentemente absurda frente a la razón humana. ¿Cómo podría un bastón dividir el océano? Pero así opera la fe. Cuando confías, Allah convierte lo imposible en camino. El mar se abrió, el pueblo pasó y el enemigo fue tragado. El mismo elemento que parecía ser su final se convirtió en su salvación. Así también actúa Allah en tu vida. Lo que hoy te asusta puede ser lo que mañana te libere. Si esta historia te inspira, deja tu me gusta como una forma de decir confío en Allah, incluso cuando no entiendo su plan. Y comparte este video con alguien que esté paralizado por el miedo al futuro. Tal vez eso sea la señal que ha estado esperando. El miedo al futuro nace cuando creemos que controlamos el mañana. Pero la verdad es que el mañana no nos pertenece, pertenece a Allah. Cuando sueltas la necesidad de controlar, comienza la verdadera libertad. No es una renuncia pasiva, es una entrega activa. El tawakkul, confianza total en Allah, no significa quedarse quieto esperando que todo se arregle, sino moverse sabiendo que cada paso está bajo su mirada. Musa golpeó el mar.
No se quedó rezando esperando que algo ocurriera. Actuó con fe y Allah actuó con poder. ¿Cuántas veces has sentido que estás al borde de un mar que no puedes cruzar? Una relación que terminó, un proyecto que fracasó, una vida que parece estancada. El mensaje del Corán es claro: no te quedes mirando el agua, confía en el decreto, porque Allah no te llevará hasta el mar para verte ahogar, te llevará para mostrarte cómo caminas sobre lo que creías imposible. El miedo se disuelve cuando recuerdas que el control no está en tus manos. La incertidumbre es un escenario diseñado por Allah para fortalecer tu confianza. Cada obstáculo es una oportunidad para afirmar tu fe. Si todo fuera claro, ¿dónde estaría el mérito del tawakkul? El mar no se abre antes del golpe, se abre después. Así también ocurre con tu destino. Las puertas no se abren antes de tu paso de fe, sino después de él. Respira, siente. Todo lo que parece inestable está bajo el control perfecto de tu Señor. Cuando el corazón se entrega a Allah, incluso el miedo se convierte en señal de cercanía. El Corán no te pide eliminar el miedo, te enseña a transformarlo en confianza. Mi Señor está conmigo, Él me guiará. Musa no sabía cómo, pero sabía con quién, y eso bastaba. Comenta: mi Señor está conmigo, Él me guiará. Que tu comentario sea un recordatorio para ti mismo y para todos los que lo lean. Una afirmación de fe en medio del caos. Una declaración pública de que confías, aunque el mar todavía no se haya abierto. Porque Allah no falla en su promesa, solo espera el momento perfecto. El miedo al futuro se cura con la certeza del pasado. Allah siempre ha estado contigo. Recuerda los momentos en los que pensabas que no podrías seguir y sin embargo estás aquí. Eso no fue casualidad, fue guía, fue su protección silenciosa, su decreto perfecto. Si Allah te sostuvo antes, ¿por qué no habría de hacerlo otra vez? La verdadera calma no nace cuando el mar se abre, sino cuando aprendes a estar en paz incluso antes de verlo abrirse. Esa es la esencia del tawakkul. Confiar sin evidencia, caminar sin ver el suelo y aún así avanzar. No necesitas entender cada paso, solo recordar quién dirige tu camino. Si este mensaje resonó contigo, presiona me gusta como un acto de confianza en el decreto de Allah y comparte este video con quienes viven atrapados por la ansiedad del futuro. Tal vez tú seas el medio por el cual Allah lleve calma a otro corazón, porque al final el miedo no desaparece, se transforma, y el mismo mar que hoy te asusta será mañana el testimonio de tu fe. Cuando aprendas a mirar el caos con serenidad, descubrirás que la calma no es ausencia de miedo, sino presencia de Allah en medio de él. Y esa es la paz más profunda que un corazón puede alcanzar. Zacarías, alayhi salam, tenía el corazón cansado, pero no rendido. Su voz, envejecida por los años y quebrada por las súplicas, seguía elevándose en la soledad del templo. Había pedido durante tanto tiempo lo mismo: un hijo, una continuación de su linaje, alguien que heredara la fe y mantuviera viva la adoración a Alá, que muchos pensaban que había perdido la esperanza. Pero el Corán revela otra verdad, una que pocos entienden. La súplica constante no nace de la desesperación, sino del amor. Dijo: mi Señor, mis huesos se han debilitado y mi cabeza se cubre de canas, pero nunca he sido desdichado en invocarte, Señor mío. Surat Maryam 19:4. Qué palabras tan profundas. No hay queja, solo confianza. No hay frustración, solo recuerdo. Zacarías no pedía por obstinación, pedía porque sabía que Allah escucha incluso el silencio. Cada palabra que pronunció fue testimonio de que la fe no se mide por la rapidez de la respuesta, sino por la persistencia de la súplica. Durante años, su corazón siguió ardiendo con esperanza, aun cuando su cuerpo ya no podía sostenerla.
Esa es la verdadera paciencia del creyente, seguir pidiendo incluso cuando el mundo se ríe de tu espera. ¿Cuántas veces has sentido que tus súplicas no son escuchadas? ¿Cuántas noches has hablado con Alá en la oscuridad y has sentido que tus palabras se pierden en el vacío? Pero lo que no ves es que cada invocación sincera deja huellas en los cielos. Ninguna súplica cae en el olvido. El problema no está en que Alá no escuche, está en que nosotros confundimos silencio con rechazo. Pero el silencio divino es parte del plan. A veces, Alá retrasa la respuesta no para negarla, sino para prepararte para recibirla. Zacarías no recibió un hijo en su juventud, cuando todo parecía posible, sino en su vejez, cuando ya no había esperanza humana. Así, cuando Alá decretó que nacería Yahya, alayhi salam, no fue solo un milagro físico, sino un recordatorio espiritual. Lo imposible se vuelve posible cuando la fe no se apaga. El Corán dice: «Oh Zacarías, te damos buenas nuevas de un niño cuyo nombre será Yahya. No le dimos ese nombre a nadie antes que él». 19:7. Alá no solo respondió con un regalo único. Esa es la esencia del decreto divino. Cuando Alá concede, lo hace de una manera tan perfecta que ninguna demora duele. Lo que tú ves como espera, Él lo llama preparación. Hay una enseñanza profunda aquí. Cada súplica es una cuerda que te ata al cielo. Aunque no veas movimiento, estás siendo sostenido. La súplica constante es prueba de que Alá todavía quiere oírte. Si Él hubiera cerrado la puerta, tu corazón ya no tendría deseo de llamar. Así que si sigues pidiendo, es porque Él aún te está escuchando. Pero hay algo que pocos se atreven a reconocer. ¿Y si la súplica no fue hecha para cambiar lo externo, sino para transformar lo interno? Zacarías pedía un hijo, pero en el proceso fortaleció su corazón, purificó su intención y aprendió a confiar sin condiciones. Quizás eso era lo que Alá realmente quería, formar dentro de él un corazón preparado para el milagro. Comenta: «Sigo pidiendo, porque confío en el tiempo perfecto de Alá». No como un acto de resignación, sino como una declaración de fe. Tus palabras pueden ser el eco de la esperanza que otro necesita leer. Cada comentario de confianza es una súplica colectiva al cielo, un recordatorio de que el creyente nunca está solo en su espera. Y hay una pregunta que deberías hacerte. ¿Realmente crees que Alá te haría pedir por algo que nunca quiso darte? El hecho de que tu corazón siga pidiendo es señal de que hay una respuesta en camino. No todo lo que se demora está perdido. A veces, Alá prolonga el tiempo para que tu súplica te transforme antes de transformarte la vida. Zacarías recibió la noticia en el momento más improbable, y su respuesta fue la humildad. Dijo: «¿Cómo podré tener un hijo siendo mi esposa estéril y yo anciano?» 19:8. No fue duda, fue asombro, y Alá respondió: «Así será. Tu Señor dice: eso es fácil para mí». 19:9. Ahí está el núcleo del mensaje. Lo que es imposible para ti es sencillo para Alá. La espera no disminuye el poder de la promesa, solo amplifica su impacto. Piensa en las veces que has llorado por algo que aún no llega. Cada lágrima ha sido contada. Cada súplica ha sido registrada. Si no ha llegado, es porque aún no es su tiempo. Y cuando llegue, entenderás que no podrías haberlo recibido antes. La súplica no cambia solo el decreto, cambia al que suplica. Te enseña paciencia, te enseña humildad, te enseña a amar a Alá no solo por lo que da, sino por lo que niega con sabiduría. Si esta reflexión tocó tu corazón, deja tu me gusta como un acto de tawakkul, confianza en Alá, y comparte este video con alguien que está perdiendo la fe en su súplica. Que tu acción sea parte de la respuesta que alguien más está esperando. Recuerda, las súplicas no se pierden, se almacenan. Algunas se responden en esta vida, otras te esperan en la eternidad.
Ninguna palabra dicha con sinceridad se desperdicia ante Alá. El profeta dijo: la súplica del creyente será respondida siempre que no se apresure diciendo: he suplicado, pero no he sido respondido. Esa impaciencia es lo que apaga la llama. El verdadero creyente no exige, confía, no se desespera, persevera. Hay un poder invisible en seguir pidiendo cuando el mundo te dice que es inútil. Porque en esa insistencia, Alá ve tu amor. En esa perseverancia, Él mide tu fe. El creyente que sigue suplicando, incluso sin ver resultados, se convierte en testigo del milagro de la paciencia. Y cuando la respuesta llegue, porque siempre llega en la forma que Él sabe mejor, entenderás que el silencio no era rechazo, sino amor envolvente. El corazón de Zacarías rejuveneció antes que su cuerpo, porque quien confía nunca envejece en esperanza. Esa es la lección que el Corán te deja. Cuando el alma se aferra a Alá, el tiempo deja de ser enemigo y se convierte en testigo de la promesa cumplida. Nuh, alayhi salam, observaba el horizonte gris, mientras las gotas del cielo parecían mezclar lágrimas con lluvia. Su voz se había desgastado repitiendo el mismo mensaje durante siglos. Oh pueblo mío, adorad a Alá, no tenéis otro Dios fuera de Él. Día tras día, noche tras noche, hablaba con paciencia, esperando que sus palabras encendieran algún corazón. Pero los hombres cerraban sus oídos, reían, lo llamaban loco y lo rechazaban con desprecio. En el silencio de esas noches, el profeta alzaba la mirada al cielo y decía: mi Señor, he llamado a mi pueblo noche y día, pero mi llamado solo ha aumentado su huida. Surat Nuh 71:5-6. Era el lamento de un alma cansada, no de un creyente débil. Nuh no dudaba de Allah, dudaba de sí mismo. Y en esa duda, en esa sensación de que sus esfuerzos no tenían propósito, Allah le enseñó uno de los secretos más profundos de la fe. El valor no está en los resultados, sino en la constancia. La desesperanza es un veneno silencioso. Llega cuando haces todo bien y nada cambia. Cuando oras, te esfuerzas, ayudas, perdonas y aún así la vida parece no moverse. Te preguntas, ¿de qué sirve seguir si nada mejora? Pero el Corán te responde con la historia de Nuh. Alá no mide tu valor por lo que logras, sino por lo que perseveras. El mundo celebra el éxito visible. Alá celebra la fe invisible. Lo que tú llamas fracaso, para Él puede ser una siembra eterna. Durante 950 años, Nuh trabajó sin descanso. Imagínalo, generaciones enteras naciendo, viviendo y muriendo sin creer. Su mensaje se convirtió en eco, su esperanza en carga. Sin embargo, nunca dejó de invocar. Cada rechazo lo acercaba más a Alá, cada burla lo purificaba. Y cuando al fin su corazón se quebró, no fue en desesperación, sino en rendición. Dijo: mi Señor, no dejes sobre la tierra a ningún incrédulo. 11:26. No lo dijo con ira, sino con cansancio. Y entonces Alá le mostró que la perseverancia nunca es en vano. El diluvio llegó, el arca se elevó y la justicia divina descendió. Hay algo que debes entender. Cuando tus esfuerzos parecen inútiles, no significa que Alá no los vea. Cada súplica, cada lágrima, cada acto silencioso de fe está siendo registrado. Nuh sembró durante siglos, y aunque solo unos pocos creyeron, su recompensa no fue la cantidad de seguidores, sino la pureza de su entrega. En este mundo, el éxito se mide en números, en el más allá se mide en sinceridad. ¿Y tú? ¿Cuántas veces te has sentido como Nuh, luchando por algo que parece no dar fruto? Tal vez en tu familia, en tu matrimonio, en tu propósito espiritual. Pero quizás Alá no quiere que veas el resultado, sino que descubras la fortaleza que surge en la persistencia. La desesperanza nace cuando olvidas que los tiempos de Alá no son los tuyos. Si Él quisiera darte lo que pides en un instante, lo haría. Pero si retrasa, es porque quiere moldearte antes de concederte. Así pues,
persevera como lo hicieron los mensajeros firmes, y no te apresures en su contra. Surat Al-Ahqaf 46:35. Este versículo es como una caricia para el alma cansada. Te dice, sigue, aunque nadie te escuche, aunque nadie te reconozca, aunque parezca que tus oraciones caen en el vacío, sigue, porque Alá está viendo tu resistencia, no tu recompensa inmediata. Comenta, seguiré adelante aunque no vea resultados, porque Alá ve mi esfuerzo. Escribe con intención, como quien reafirma su pacto con Alá. Que tus palabras sean un testimonio de fe frente al cansancio, una chispa que mantenga viva la llama del propósito. Hay momentos en los que la fe parece un eco, donde sientes que repites oraciones que nadie responde. Pero el Corán te enseña que incluso el eco tiene propósito. Es prueba de que tu voz sigue viva. Mientras sigas invocando, sigues conectado. Nuh enseñó al mundo que la perseverancia es un acto de adoración. Si este mensaje te inspiró, deja tu me gusta como señal de gratitud por la fuerza que Allah te da para continuar y comparte este video con alguien que se siente cansado de intentar. Podría ser el recordatorio que le devuelva la esperanza. Cuando Alá ordenó construir el arca, Nuh obedeció aunque no hubiera lluvia. Esa es la esencia de la fe, actuar por obediencia, no por evidencia. Construyó mientras lo ridiculizaban, clavó tablas mientras se reían y siguió hasta que el decreto se cumplió. La fe madura cuando trabajas sin aplausos, cuando haces el bien sin espectadores. El Corán dice, no te aflijas por lo que ellos hacen. Surat Hud 11:36. Esta frase no solo se refiere a los enemigos de la fe, sino también a las circunstancias que parecen oponerse a ti. No te aflijas si nadie te entiende, si tus esfuerzos parecen invisibles. Porque Alá, el que todo ve, nunca deja sin fruto a quien actúa con sinceridad. La demora no es negación, es entrenamiento. El creyente que soporta la espera se convierte en ejemplo, igual que Nuh se convirtió en símbolo de paciencia. Y si el propósito de tu prueba no es cambiar el mundo, sino transformarte a ti, y si Alá está usándola para purificar tu intención, para liberarte del ego, para que tu adoración sea solo para Él. A veces, la desesperanza no viene por falta de resultados, sino por falta de entendimiento del propósito. El verdadero creyente no mide su valor por el impacto que causa, sino por la fidelidad que mantiene. Nuh fue rechazado por su pueblo, pero aceptado por su Señor. Y eso es todo lo que importa. Lo que el mundo llama fracaso, el Corán lo llama victoria silenciosa. Porque no hay pérdida en quien sigue firme por Alá. Así que cuando sientas que tus esfuerzos no tienen sentido, recuerda. Nuh predicó durante siglos y apenas unos pocos lo siguieron, pero su nombre está eternamente grabado en el libro de Alá. La perseverancia no necesita testigos, necesita sinceridad. Alá no se olvida de los que siguen caminando, incluso cuando nadie aplaude su paso. El fuego rugía como una bestia viva. Las llamas devoraban el aire, se elevaban como lenguas de ira, y los hombres se reían mientras lanzaban piedras al pozo ardiente. En el centro, un hombre sereno, con los ojos firmes y el corazón en calma. Ibrahim, alayhi salam. Acababan de romper todos los ídolos, y cuando su pueblo le preguntó quién lo había hecho, él respondió con una verdad que sonó como un desafío. Preguntad al mayor de ellos si pueden hablar. Surat Al-Anbiya 21:63. Esa frase desnudó la falsedad de sus creencias, y el orgullo herido de los idólatras se transformó en furia. Quemadlo y ayudad a vuestros dioses, si sois fieles a ellos. 21:68. Lo ataron con cuerdas, lo arrastraron por el suelo y prepararon el fuego más grande jamás visto. Pero en medio del caos, mientras todos creían que el profeta sería destruido, Alá decretó lo inimaginable. Dijimos, oh fuego, sé frío y seguro para Ibrahim. 21:69.
En un instante la ira se convirtió en paz, el fuego en frescura, el castigo en protección. Lo que debía consumirlo se convirtió en refugio. Así es el poder de Allah. Convierte el dolor en alivio, la humillación en dignidad, la derrota en victoria. La historia de Ibrahim no es solo un relato antiguo, es el espejo de quienes hoy se sienten oprimidos, juzgados o injustamente tratados. ¿Cuántas veces te has sentido así, rodeado por quienes te señalan, sin entender tu fe, tu silencio, tu forma de vivir? La injusticia social y la humillación pública son fuegos que arden en lo más profundo del alma. Y sin embargo, Allah muestra en este episodio que el fuego no tiene poder sobre quien confía plenamente en él. La injusticia no destruye al creyente, lo purifica. Lo que los demás planean para avergonzarte, Allah puede convertir en el escenario donde manifiesta su gloria. Cuando Ibrahim fue lanzado al fuego, no pidió que el fuego se apagara, pidió protección, no venganza. Eso es tawakkul, confiar en que Allah puede convertir el daño en misericordia. La justicia divina no siempre se ve en el momento, pero siempre llega. Muchos hoy sienten ese mismo fuego, el fuego del desprecio, del prejuicio, de ser señalados por su fe, su apariencia, su verdad. Y en esos momentos, el Corán te enseña a no responder con odio, sino con serenidad. Porque Allah no siempre apaga el fuego, a veces lo convierte en frescura. El creyente digno no depende del juicio de la gente. La sociedad puede señalarte, pero no puede definirte. Los que se burlan de tu fe no tienen poder sobre tu alma. Ibrahim fue insultado, aislado y condenado, pero fue en ese instante cuando Allah lo elevó. Así ocurre también contigo. Las pruebas que te humillan ante los ojos del mundo son las mismas que te dignifican ante los ojos del Creador. Comenta, aunque el fuego me rodee, confío en la protección de Allah. Que tus palabras sean una declaración de fe frente a la injusticia, una promesa de no ceder ante la presión del mundo, porque quien se aferra a Allah nunca pierde, aunque todos crean que está solo. El fuego de Ibrahim fue físico, pero el nuestro a veces es invisible. Es el fuego de la humillación, del rechazo, de la calumnia. A veces te atacan no porque hayas hecho algo malo, sino porque tu luz molesta a quienes viven en oscuridad. Allah permitió que Ibrahim fuera arrojado al fuego no para destruirlo, sino para demostrar su poder. Y lo mismo ocurre contigo. Cuando las personas te hieren, no están interrumpiendo tu destino, están participando en él. Hay un detalle que pocos notan. Allah no ordenó al fuego apagarse, sino volverse fresco y seguro. Eso significa que la prueba puede continuar, pero su daño se neutraliza. Así, puedes seguir en medio del dolor, pero sin ser consumido por él. Puedes estar rodeado por injusticia y aún así permanecer en paz. La calma del creyente no viene de un mundo justo, sino de un corazón confiado. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu me gusta como señal de que confías en la justicia de Allah, incluso cuando el mundo es injusto, y comparte este video con alguien que esté pasando por el fuego de la humillación. Tal vez sea el mensaje que su alma necesita leer. ¿Te has preguntado por qué Allah permite que sus siervos sufran humillación pública? Porque a veces la justicia oculta más sabiduría que la visible. Si Ibrahim no hubiera sido arrojado al fuego, nunca habríamos visto el milagro. Si no hubieras pasado por lo que pasaste, no habrías descubierto tu fortaleza ni conocido la profundidad de tu fe. Allah no prueba para destruir, sino para revelar. El honor verdadero no viene del aplauso, sino de la resistencia. Ibrahim no fue honrado por su gente, pero fue recordado por Allah como un imán para los creyentes. 2:124. El que confía en el decreto divino no necesita la aprobación de los hombres. Cada vez que eliges responder con paciencia, Allah eleva tu rango. Cada vez que soportas una injusticia sin perder tu dignidad, el fuego de la humillación se convierte en el jardín de la fe.
Y si el fuego que enfrentas hoy es en realidad el escenario donde Alá quiere mostrar su poder en tu vida, a veces pensamos que la justicia significa venganza inmediata, pero la verdadera justicia divina se construye en silencio. Alá observa, anota y responde con perfección. Nada escapa a su sabiduría. La humillación de hoy puede ser la historia de tu redención mañana. Cuando Ibrahim salió del fuego, los hombres quedaron atónitos. No podían creer que algo tan ardiente pudiera ser inofensivo. Así también será contigo. Cuando salgas de la prueba, los que dudaron verán que Alá te sostuvo. El mismo fuego que debía destruirte será testimonio de tu resistencia. El creyente no busca evitar el fuego, busca atravesarlo con confianza, porque sabe que el calor no lo define, sino la fe que lo sostiene. Así, la injusticia deja de ser un castigo y se convierte en oportunidad. Una oportunidad para demostrar que tu valor no depende de los ojos humanos, sino de la mirada divina. Y cuando aprendas eso, entenderás por qué Alá permitió la humillación, para mostrarte que la dignidad no se pierde ante los hombres, se gana ante Él. El palacio del faraón resplandecía bajo el sol del desierto, mármol, oro, columnas imponentes, fuentes que brotaban en los patios, todo a su alrededor era símbolo de poder. Pero en medio de aquella riqueza había un corazón podrido por la soberbia, un alma vacía que creía ser un dios. Musa, alayhi salam, se presentó ante él no con un ejército, sino con una vara y con palabras. Ve a Faraón, pues se ha extralimitado. Dile palabras suaves, quizá recuerde o tema. Surat Taha 20, 43, 44. La orden de Alá no fue destruir al tirano con violencia, sino tocar su corazón con misericordia. ¡Qué contradicción tan profunda! El hombre más arrogante del mundo, enfrentado por un siervo humilde que hablaba con suavidad. En esa escena se revela el contraste entre dos formas de vida, el vacío del poder sin propósito y la plenitud de quien confía en Alá. El faraón tenía todo lo que muchos desean: riqueza, dominio, reconocimiento, obediencia. Su palabra era ley. Miles se inclinaban ante él, pero por dentro su alma ardía en inquietud. Cada nueva muestra de poder solo aumentaba su miedo a perderlo, y eso es lo que ocurre con quienes buscan llenarse con lo que nunca puede saciar: el control. Porque el vacío no se llena con autoridad, se llena con dhikr, con recuerdo de Allah. Cuanto más se aparta el corazón de su Creador, más hambre siente, aunque el cuerpo viva en abundancia. El faraón poseía el mundo, pero carecía de paz. Musa, sin riquezas ni títulos, tenía paz incluso frente a la amenaza de muerte. El Corán muestra que el mayor engaño no es la idolatría externa, sino la interna, cuando el ego ocupa el lugar que pertenece solo a Alá. El faraón decía: «Yo soy vuestro Señor Supremo», 79:24. Y esa frase es el grito silencioso de muchos corazones modernos. Yo controlo mi vida, yo decido mi destino. Pero cuanto más creemos tener el control, más lejos estamos de la calma. Porque la verdadera libertad comienza cuando nos rendimos ante el Rahman. ¿Cuántas personas viven así hoy? Logran todo lo que desean: éxito, aplausos, dinero, independencia. Pero al final del día sienten un vacío que nada llena. Esa sensación de falta, ese silencio incómodo en medio del éxito, es la voz del alma reclamando su alimento. Alá dijo: «En verdad, con el recuerdo de Alá se tranquilizan los corazones». 13:28. No dijo con riqueza, ni con poder, ni con aplausos, solo con su recuerdo. Musa no fue enviado al faraón solo para liberarlo de la opresión, sino también para ofrecerle la cura del alma, volver a recordar a Alá. Incluso al más soberbio, Alá le ofreció una puerta de arrepentimiento. Le dijo: «Dile palabras suaves, quizá recuerde o tema». ¡Qué misericordia tan inmensa! Aun cuando un corazón se ha endurecido, Alá extiende una invitación. Lo que destruye no es el pecado, sino el orgullo de no pedir perdón.
El faraón rechazó esa oportunidad. Cada signo que veía lo consideraba magia, cada advertencia una amenaza. Así es el ego. Cuando se alimenta de poder, se vuelve ciego a la verdad. Pero la historia tiene un final que todos debemos recordar. Cuando el mar se abrió para Musa y su pueblo, el faraón los siguió con arrogancia. Y cuando las aguas comenzaron a cerrarse sobre él, gritó: «Creo que no hay Dios sino aquel en quien creen los hijos de Israel». 10:90. Pero ya era tarde. El tiempo para creer había pasado. Alá respondió: «Ahora crees cuando antes te rebelaste y fuiste de los corruptores». 10:91. Su fe nació del miedo, no del amor, y el miedo que llega al final no salva al alma. Esta historia es una advertencia para todos los que buscan llenar su vacío con cosas que desaparecen. Puedes tener poder, pero sin propósito serás prisionero de tu propio trono. Puedes tener fama, pero sin fe vivirás esclavo del aplauso. Puedes tener dinero, pero sin dhikr seguirás siendo pobre. La verdadera riqueza no se mide por lo que posees, sino por la serenidad que habita en tu pecho. El faraón se ahogó en el mismo mar donde creyó tener control. Y esa es una metáfora de la vida. Aquello que usas para sentirte seguro puede ser lo que te hunda. Cuando el alma se desconecta del Creador, nada exterior puede sostenerla. Alá no te pide que renuncies a todo. Te pide que no pongas nada por encima de él. El éxito no es pecado. El problema es cuando se vuelve tu Dios. Musa enseñó al mundo que la fuerza no viene de tener poder, sino de estar en paz con Alá. Cuando enfrentó al faraón, no lo hizo con ira ni con odio. Su confianza era tan profunda que las amenazas no lo alteraban. Esa es la calma que el alma alcanza cuando se entrega completamente al Qadr, cuando entiende que nada ocurre fuera del decreto divino. Comenta: «Quiero que mi alma encuentre paz en el recuerdo de Allah». Escribe como una súplica, como una promesa. Porque el primer paso para salir del vacío no es tener más, sino recordar más. Tu comentario puede ser una semilla de dhikr en este espacio, una declaración de que eliges la paz sobre el poder. El contraste entre Musa y el faraón revela una verdad eterna. El alma no se calma cuando conquista, sino cuando se somete al Rahman. Todo lo que no se entrega a Allah termina por quebrarse. El poder se quiebra, el orgullo se quiebra, la fama se quiebra. Pero lo que se entrega al misericordioso permanece intacto. A veces, Alá permite que experimentes el vacío para salvarte de la perdición. Cuando todo lo que amabas deja de darte placer, es porque tu corazón fue llamado a amar algo superior. Cuando todo lo que controlabas se escapa de tus manos, es porque Alá quiere enseñarte a confiar. El vacío no es castigo, es una señal de que el alma anhela volver a su origen. El faraón murió aferrado a su poder. Musa vivió aferrado a su Señor. Uno fue recordado por su arrogancia, el otro por su paciencia. La historia no honra al que más tuvo, sino al que más confió. El alma que se somete a Allah no teme perder, porque entiende que nada que le pertenece puede serle arrebatado. La cura para el vacío está en la rendición. Ríndete al Rahman y verás cómo incluso en medio del caos encuentras serenidad. Deja de buscar fuera lo que solo puede encontrarse dentro, el recuerdo de aquel que te creó. Porque en verdad, quien se entrega a Allah nunca pierde. Cierra los ojos un momento y respira profundo. ¿Lo sientes? Esa calma que empieza a entrar en tu pecho no es casualidad. Es la respuesta de Allah a todo lo que escuchaste, a cada lágrima contenida, a cada pensamiento silencioso que guardabas en tu corazón. Todo este viaje, cada historia, cada prueba, cada profeta, fue una carta de amor de Allah para ti. Él no permitió tu dolor para destruirte, sino para curarte.
porque dentro de cada herida hay una puerta hacia su misericordia. Y si llegaste hasta aquí, es porque Alá está trabajando en tu corazón y respondiendo tus súplicas. El Corán no te deja solo frente al sufrimiento, te enseña a convertirlo en oración. Te recuerda que con la dificultad viene la facilidad, que el sabr no es resignación sino fortaleza, y que la confianza en el Qadr es la llave que abre el alma al descanso. Este mensaje fue más que un recordatorio, fue un encuentro entre tu alma cansada y la palabra eterna de Alá. Él te está diciendo: yo estoy contigo, incluso en lo que duele. Antes de orar, prepara tu corazón, busca un lugar tranquilo. Si puedes, levanta tus manos hacia el cielo, cierra los ojos, siente cómo el mundo se apaga por un instante. Este es tu momento con Alá. No hay nada más importante que este diálogo. Cada palabra que pronuncies saldrá del alma y cada respuesta descenderá del Rahman. Ya estás listo. Di conmigo: oh Alá, tú que ves las lágrimas que nadie ve, tú que conoces las luchas que nadie escucha, alivia mi corazón de todo peso que lo oprime. Quita de mí la ansiedad, la culpa, el miedo y la desesperanza. Enséñame a tener sabr en los días de prueba, a confiar en tu decreto cuando no entiendo el porqué. Haz que mi corazón encuentre sosiego en tu recuerdo, que mi alma se rinda ante tu sabiduría y que mi vida sea reflejo de tu misericordia. Oh Alá, dame fuerza para seguir, paciencia para esperar y fe para nunca dudar de ti. Sana mis heridas internas, reemplaza mi dolor por luz, mi temor por serenidad y mi vacío por amor a ti. Que mi alma descanse en tu promesa, porque sé que tú nunca abandonas a quien se vuelve hacia ti. Amín. Si sentiste paz en esta súplica, no fue coincidencia, fue respuesta. Cada palabra fue una caricia de Alá sobre tu corazón. Este es el momento en que la fe se renueva, en que entiendes que incluso el dolor fue un puente hacia Él. Escribe en los comentarios: confío en Alá, como tu acto público de fe. Haz de tus palabras una declaración espiritual para el mundo y una súplica silenciosa para el cielo. Y si esta reflexión tocó tu corazón, comparte este video con alguien que esté sufriendo. Podría ser la razón por la que una persona recupere la esperanza. Difundir una palabra del Corán es una sadaqah jariyah, una caridad continua que seguirá recompensándote incluso cuando ya no estés aquí. Suscríbete al canal si deseas seguir alimentando tu alma con recordatorios, historias del Corán y mensajes que fortalezcan tu relación con Alá. Aquí siempre encontrarás un espacio de refugio, consuelo y fe. No estás solo, somos una comunidad de corazones que buscan la luz, incluso en medio de la oscuridad. Y antes de irte, escucha esto. Si este mensaje habló a tu corazón, lo que vas a descubrir en el próximo video puede cambiar tu vida aún más. No te vayas sin verlo. Podría ser la respuesta exacta a esa súplica que has estado haciendo en secreto. Comparte esta luz, deja tu comentario de fe y únete a esta familia espiritual que crece cada día por la misericordia de Alá. Y recuerda siempre lo que Él prometió en su libro. En verdad, con la dificultad viene la facilidad. Surat Ash-Shar 94:6. Tu historia no termina en el dolor, comienza en la fe.